impresionante. Hey, ¿qué tal amigos? Antes de comenzar con el video, me gustaría pedirles que me sigan en Instagram, donde voy a estar subiendo fotos como estas, y las personas que las comenten serán saludadas en los siguientes videos. También me gustaría que se unan al grupo oficial del canal, Cobra Kai Dojo en español, tal como aparece en la pantalla, así como tampoco olviden agregarme a mi cuenta de Facebook para que me digan sus teorías y comentarios. Gracias. Durante cientos de años, se creía que el humano era el único animal bélico del mundo, pero la naturaleza siempre nos sorprende, y hoy en día se conocen más especies que pelean en grupos, pero lo que te voy a contar hoy no está ni cerca de ser algo sencillo, es algo completamente perturbador, pues hubo una guerra en la que no participaron humanos, sino un animal muy semejante a nosotros, los chimpancés, quienes tuvieron una guerra de 4 años con repercusiones increíbles, así que ahora toma asiento y prepárate para escuchar sobre la guerra de Gombe, porque la guerra nunca cambia. A comienzos de 1960, Jane Goodall, una conocida investigadora de la vida silvestre, llegaba a la reserva de chimpancés de Gombe, ahora conocida como el Parque Nacional de Gombe. Su idea era la de comenzar a documentar la vida social y familiar de los chimpancés que allí vivían. Lo conseguido desde entonces ha cambiado muchísimas premisas en cuanto a lo que pensábamos, pero si hubiera que nombrar los hitos de su investigación, Goodall tiene el reconocimiento de la comunidad científica por contradecir dos creencias muy arraigadas por aquellas fechas, aquellas que decían que únicamente los humanos podíamos crear y utilizar herramientas, y que los chimpancés eran vegetarianos. A ello, habría que añadir que la primatóloga descubrió que podían ser tan violentos, agresivos y salvajes como solo nosotros los humanos somos capaces de ser. A partir del 7 de enero de 1974, el concepto de guerra dejó de ser únicamente para referirnos a nuestra especie, pues un día como cualquier otro, un asesinato de un chimpancé desató una guerra de 4 años. A comienzos de la década de los 70s, 10 años después de que Goodall llegase a Gombe, la comunidad de chimpancés que también conocía había empezado a dividirse. La primatóloga contaba que ocurrió hacia el final del reinado de Mike como macho alfa. En ese momento, había 14 machos adultos y 6 de ellos, incluyendo los hermanos Hawk, Charlie y el viejo amigo de Goodall, Goliath, comenzaron a pasar más tiempo en el sur, distanciados del resto de la comunidad. Más tarde, se unirían a este pequeño grupo Sniff, que al comienzo era un adolescente, y 3 hembras adultas con sus crías. Por tanto, se podía hablar de un subgrupo en el sur y otro en el norte, siendo este último más numeroso, con 8 varones adultos, 12 hembras y sus crías. A medida que pasaban los meses, la relación entre los machos de ambos grupos era cada vez más hostil. Los machos del norte se intentaban mantener fuera del área del grupo del sur. Sin embargo, con Hawk y Charlie a la cabeza, el grupo sur parecía no tener miedo al grupo norte. A ellos se les podía ver deambulando del sur al norte, y como la mayoría de las veces lo hacían en grupo, los machos del norte los intentaban evitar. Aún así, a los machos más antiguos del grupo norte, Mike y Rodolph, se les podía ver deambulando con Goliath, el chimpancé más longevo de los habitantes del sur. 2 años después de que se observaran estos primeros comportamientos y signos de división, parecía claro que ya existían dos comunidades bien distintas, cada uno con su propio territorio delimitado. La denominada comunidad Kama, perteneciente al sur, había renunciado a la zona norte, mientras que la comunidad Kasekala se veía excluida del sur, un espacio donde antes convivían todos juntos. Por aquellas fechas, todo estaba a punto de estallar. Cuando los machos de las dos comunidades se encontraban en la frontera, se mascaba la tensión. Más tarde, comenzarían los primeros insultos a modo de ruidos entre unos y otros. Cada bando se mostraba alerta, listo para la pelea, pero finalmente se retiraban a sus respectivas zonas de seguridad en los territorios. Pero el año siguiente las cosas no mejoraron, y entonces, de manera repentina, todo estalló. El primer ataque fue observado por Hilai Matama, un colaborador de Goodall. Él fue el tipo que, estupefacto, pudo contar al mundo el inicio de la escalada de violencia que se vivió en Gombe. Se trataba del primer ataque brutal, perpetuado por los machos Kasekala sobre un varón de Kama.
Era un 7 de enero de 1974, cuando llegó la tarde, antes del anochecer. Una patrulla de Kaseka de 6 machos adultos habían decidido ir de ruta. Al mismo tiempo, un miembro joven de los Kama, el macho Godi, se había alejado del grupo. Su paseo le había llevado hasta un enorme árbol, con fruta, y Godi decidió pasar el rato, comiendo en lo alto de las ramas hasta saciarse para luego regresar con el resto del grupo. Desgraciadamente para Godi, el grupo de los Kaseka lo había avistado a lo lejos. Sin hacer ruido, en sigilo, el grupo se fue acercando hasta Godi, quien estaba en ese momento absorto, disfrutando de la comida. Cuando el grupo se encontraba a pocos metros, Godi se retiró y se percató del grupo agresor. Ya era demasiado tarde, estaban encima de él. Godi saltó y comenzó un intento de huida veloz hacia su grupo, pero Humphrey, Figan y sobre todo Homio, todo un peso pesado en la lucha, lo seguían de cerca, hombro con hombro. El primero en dar con el joven macho fue Humphrey, quien consiguió impactar en las piernas de Godi y lo tumbó contra el suelo. Es entonces cuando Rodolph, el mayor de los machos Kaseka, comenzó a golpearlo con furia y violencia sobre el rostro. El resto del grupo se detuvo en su ataque y se mantuvieron alrededor de Godi de forma ruidosa. El joven macho había quedado postrado en el suelo. Luego se intentó poner de pie, lentamente, mientras apenas podía emitir un sonido. Estaba gravemente herido, con grandes cortes en la cara, en una pierna y en el lado derecho del pecho. Le habían dado tal paliza que no podía ni gritar. En ese momento Rodolph se acercó desafiante al cuerpo malherido del macho, tomó una roca, la levantó y le impactó contra la cabeza de Godi, matándolo en ese momento. Luego se comieron su cuerpo y marcaron el primer asesinato de esta fría guerra. Frodo. He climbs and makes a daring leap of faith. But the Colobus isn't afraid of racking up a little hang time himself. After all, these little guys can make. Durante los 4 años siguientes, los Kaseka matarían a los otros 5 machos. Al mismo tiempo, también atacarían sin piedad e incluso secuestrarían a 3 hembras de los Kama. Tras la muerte a golpes en 1977 de Sniff, el último macho del bando, la comunidad Kama desapareció. Todos se habían convertido en víctimas y los Kaseka reclamaron el antiguo territorio de los Kama como propio. El estudio de Goodall concluyó que los pacíficos chimpancés eran también, y según las circunstancias, unos adeptos cazadores. Ella descubrió que también hieren y cazan a primates más pequeños, pues durante los eventos de la guerra de Gombe, el grupo Kaseka comenzó a cazar monos colobus, a los cuales perseguían por las ramas y cuando los atrapaban, los partían por la mitad en ese mismo momento, comiendo sus costillas y gran parte de sus cabezas. Pero regresemos a lo importante. Ahora les voy a contar los eventos de la guerra, basados textualmente en uno de los únicos registros de los encuentros, pues aunque este evento se terminó aceptando, la comunidad científica en su momento hizo todo lo posible para ocultarlo, alegando que todo era demasiado gráfico y no era necesario saberse, pero Goodall no les hizo caso. Luego de la brutal muerte de Godi, el siguiente chimpancé en ser víctima de los Kaseka fue Dee, quien también fue emboscado y acorralado. Humphrey usó la misma técnica y lo tumbó contra el suelo, evento que fue aprovechado por los demás chimpancés, quienes tomaron sus extremidades y las arrancaron al mismo tiempo. Después Yue fue asesinado de la misma manera, dejando a solo 4 machos Kama con vida: Charlie, Goliath, Sniff y Willy Wally. El líder de los Kama sufrió la peor muerte, pues él siempre se mostró pacífico y eso le costó la vida, cuando el grupo de Kaseka lo emboscó y procedieron a comérselo vivo, manteniéndolo en el suelo y mordiendo partes de su cuerpo sin compasión. Luego de la muerte de Charlie, Willy Wally desapareció de la reserva y jamás fue encontrado. Se especula que escapó a una comunidad nueva y eso lo convirtió en el único sobreviviente de su grupo, pues al año siguiente, Sniff fue brutalmente asesinado y las hembras asesinadas o secuestradas. Tras el final de la guerra, los Kaseka tomaron el territorio del sur, pero esto no duró mucho, pues ahora tenían problemas con otra comunidad, los Kalande. Se cree que esta es la comunidad a la que escapó Willy, y al ser una mucho más grande y poderosa que los Kaseka, estos se rindieron y regresaron al norte, donde vivieron su vida como si nada hubiera pasado, con solo una muerte en su contra, pero con un clan de enemigos completamente aniquilado. It's that war never changes.
Y esa fue la guerra en la que no participaron humanos, sin duda, un evento que marcó la historia, o debería serlo para todos, pues podemos comprender muchas cosas, como que los humanos somos bélicos por naturaleza, y siempre vamos a pelear por nuestros territorios, aunque eso implique aniquilar a nuestros semejantes. Y aunque este sea un evento trágico y oscuro, no podemos negar que es parte de la historia de este mundo, de este gran mundo impresionante.